Buenas noches, Dios les bendiga, hermanos. Vamos a comenzar con este mensaje. Vamos a comenzar a meditar un poco sobre la palabra del Señor. Mientras damos gracias, les pido que vayan buscando en sus Biblias Mateo 13. Vamos a ir a Mateo 13, 33. Vamos a empezar allí. Vamos a leer de Mateo 13, 33. Entonces, 13, 33. Y mientras lo buscan, damos gracias. Padre amado, Padre celestial, te damos gracias, Señor, en este día, porque tú, en tu inmensa misericordia, nos has permitido otra vez estar aquí reunidos para estudiar tu palabra, para aprender más de ti, Señor. Te pido, Dios, hoy que tú estés tomando el control de esta reunión, que tu Santo Espíritu tome el control de nuestra mente, de nuestro corazón, y lo que digamos y hablemos, Señor, sea dentro de tu perfecta voluntad. Sé que tú quieres hablarle a tu pueblo, Señor. Por eso queremos guardar este testimonio para las generaciones. Queremos, Señor, que tú puedas extender el reino de Dios en esta tierra, que puedas hablarle a muchos y que muchos reciban tu mensaje. Y por esto, Señor, que tú nos das cada día este alimento espiritual, que es tu palabra, la fuente de agua viva, que el Señor nos transforma, nos cambia cada día. Y por el accionar de tu Espíritu transformándonos cada día, no podemos más que darte gracias, 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 en el nombre de tu Santo Hijo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, miren que en este pasaje de Mateo, ¿no es cierto? Hay parábolas, es un capítulo de parábolas. Y hay 8 parábolas divididas de 4 en 4, porque las primeras 4 parábolas se las dice a la multitud. Y las últimas 4 son dedicadas para sus discípulos. Además de que a sus discípulos en privado les da la explicación de las parábolas que le dio a la gente. Pero hay una parábola muy cortita, una muy cortita, mientras le hablaba a la gente, que es justamente una que no le explica a sus discípulos y que ha dado muchas interpretaciones teológicas de un lado y de otro. Y hoy la vamos a tratar de analizar. Es muy cortita y es una parábola que dice lo siguiente en Mateo 13:33. Dice así: otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. ¿Amén? Gloria a Dios. Fíjense que es un pasaje donde el centro de este pasaje, que es la levadura, ¿no? Habla mucho la palabra de Dios respecto a la levadura. Es como otros símbolos que usa en la palabra, que a veces la usa para bien y otras veces las usa para mal. Por ejemplo, cuando habla del león, habla de Cristo como el león de Judá, es bueno, pero también habla del diablo como león rugiente que anda buscando a quien devorar, es malo. Lo mismo pasa con otros como la serpiente, que por un lado dice que uno tiene que ser astuto como serpiente, pero por otro lado la toma para mal. Lo mismo pasa con este símbolo de la levadura. Por ejemplo, en Marcos 8:15 habla de que debemos guardarnos, sus discípulos deben guardarse de la levadura de los escribas y los fariseos y de la levadura de Herodes. En ese caso habla de una levadura mala que es la levadura del mundo, ¿sí? Y de las falsas doctrinas. ¿Qué tan grave es esta imagen que él usa de la levadura? Él usa esta imagen como algo que te contamina y que finalmente te llega a contaminar de tal manera que pueda ocupar todo tu espacio, que pueda ocupar todo el espacio. Cuando usa la imagen de la levadura, no sé si alguna vez vieron amasar a alguien con levadura, hacer una masa, por ejemplo, para hacer una pizza, para hacer panes. ¿Cómo funciona la levadura? La levadura es un hongo
Es un hongo que se extiende rápidamente, que cambia las propiedades de la harina de esa masa que se hizo, ¿no? O sea, se mezcla con la harina y con el agua que se usó para que la masa crezca y cambie sus propiedades. Pero un poquito de levadura que uno pone hace que la masa crezca muchísimo. Hace que que ese hongo se extienda a toda la masa. Y da este ejemplo exactamente igual cuando uno permite que ideas del mundo, que el mundo se meta en uno, también leuda como la levadura y finalmente, sin que nos demos cuenta, pasa a ocupar todo nuestro pensamiento, toda nuestra manera de actuar. Y Cristo era muy claro en decir, cuídense de la levadura, ¿sí? Y en Gálatas 5:9 habla de que la levadura leuda toda la masa. La levadura leuda toda la masa. Y si vamos a ir rápidamente un minuto a Primera de Corintios, aquí está en la pantalla, lo van a poder ver, Primera de Corintios 5:6, aquí habla bastante de esto, dice, primero, no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y ahora miren lo que aclara en el 5:7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Fíjense que así como el mundo es una levadura mala para nosotros, la palabra de Dios es la buena levadura. Y entonces por eso es que se toma este símbolo de la levadura para bien y para mal. También se usa mucho la simbología, voy a volver a Mateos, ¿sí? De la mujer amasando la masa, ¿no es cierto? Y haciendo que esa masa leude como la buena imagen de la iglesia, o sea que esa mujer representaría a la iglesia, ¿sí? Amasando al mundo, poniéndole la levadura de Dios al mundo, para que esa masa crezca y se extienda y cada vez más se arrepientan y crean. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos este símbolo de la levadura. Miren, una vez Dios a mí me habló, trayéndome a mi mente un recuerdo. Se los voy a comentar para que entendamos cómo puede ser que nosotros no permitamos que el reino de Dios crezca en nuestra vida y si podamos permitir que el mundo crezca en nuestro corazón, en nuestra vida. Yo me mudé a una nueva casa y noté que las mochilas del excusado tiraban poca agua, no tiraban mucha agua. Entonces finalmente un día me decidí ir a revisar a ver qué pasaba con eso. Y al levantar la tapa encontré 2 botellas grandes, de esas de 3 litros de refresco, llenas de agua puestas adentro de la mochila. ¿Para qué? Para que dentro de la mochila entrara menos agua y usara menos agua cada vez que usara el excusado, para ahorrar agua. En ese lugar sí el agua la cobraban un poco cara. Entonces alguna persona que vivió ahí antes utilizó ese método. Y Dios un tiempo lo trajo a mi memoria y me dijo, hay muchos cristianos que son como esa mochila del lugar. ¿No es cierto? El agua representa al mundo y las botellas cerradas, lo que está dentro de esas botellas, representa la parte de Dios en la vida de esa persona. Entonces hay muchas personas que dicen tener a Dios en ellos, pero lo tienen contenidos adentro de esos envases. Y ellos en realidad están llenos del mundo. ¿Y eso cuando se nota? Cuando jalan del mecanismo de la mochila para descargarlo en el excusado, lo que sale es mundo. Nunca sale lo que Dios, la parte de Dios que hay en ellos. Y luego se vuelve a llenar de mundo y vuelve a salir mundo y se llena de mundo y la parte de Dios está ahí contenida y no
no le llega a nadie, nadie la recibe. Está aislada ahí. Es gente que ha aislado al Espíritu Santo en su vida, ha aislado el conocimiento que tienen de Dios, y lo tienen ahí, encerrado. Y el mundo sigue pasando, entra y sale, y solo el mundo. Y cuando te das cuenta que esa persona solo tira mundo, solo recibe mundo y da mundo a los demás, como dice en la palabra, por sus frutos los conoceréis, cuando tires, cuando jales del excusado, va a salir mundo solamente. Y la parte de Dios no va a salir. Entonces, lo que nos manda esta palabra es, primero, que nos cuidemos de las falsas doctrinas, o sea, de ese mundo que entra y sale, y que permitamos que la levadura de Dios que leude en nosotros, que la liberemos, que nos contagiemos, que dejemos que nos inunde, que se mezcle, porque si se mezcla la parte del mundo con la parte de Dios, Dios va a vencer. Dios venció al mundo. Jesucristo en la cruz venció al mundo por nosotros. Entonces Jesús siempre va a vencer al mundo. Si nosotros permitimos que esa levadura leude en nosotros, Dios va a vencer. Y nosotros vamos a ser transformados por el Espíritu Santo a la imagen de Jesucristo, a la imagen de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Entonces, mis hermanos, el mensaje de hoy se basa en que escuchemos lo que Cristo nos dice en estos versículos, ¿no es cierto? Que en el 13:33 lo voy a volver a leer. Dice, les dijo por parábola, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y la escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. ¿Sí? Podemos hablar más de este texto, de qué significan las 3 medidas de harina. 3 medidas de harina eran lo suficiente que tomó una mujer para hacer panes para una familia para varios días. ¿Sí? O sea, está hablando de una cantidad considerable, no de una pequeña cantidad para hacer un bolillo, no, estamos hablando de poder hacer la provisión de pan para varios días para una familia grande. No lo puedo medir en bolillos, pero no es uno, son más de uno. Entonces se está hablando de que la iglesia debe de amasar esa masa, ¿no?, con la harina, que algunos dicen que representa la palabra de Dios, echarle la levadura de Dios, ¿no es cierto?, para que todo leude, crezca y el reino de Dios se expanda, tanto dentro de nosotros como los que nos rodean, ¿cierto? Y de esa manera Dios pueda llevar en nuestra vida la transformación que Él espera de nosotros. ¿Sí? Estuve pensando mucho esta semana en esta pequeña parábola. La van a encontrar también en Lucas se repite. Y vamos a meditar entonces en esta semana respecto de esta parábola, tan poco atendida dentro de todas las demás parábolas. Porque las demás parábolas del sembrador, de la semilla de mostaza, se habla mucho. Pero esta parábola no se habla tanto. Y realmente tiene un significado muy, muy importante y profundo para nosotros. Entonces, debemos cuidarnos, punto 1, de la levadura de los fariseos modernos, que vienen con falsas doctrinas a confundir, a cambiar lo que Dios ha sembrado en nosotros, a tratar de corromperlo, por así decirlo. Debemos cuidarnos de esa levadura. También dice que debemos tener cuidado de la levadura de Herodes. Eso, ¿se acuerdan que se lo comenté que lo dice en Marcos 8:15? ¿Sí? Miren, lo vamos a ver rápidamente. Vamos a ir a Marcos 8:15 para entenderlo mejor. Aquí dice, y les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. ¿De qué habla aquí? La levadura de los fariseos, en este caso, se refiere a las falsas doctrinas, ¿sí?, a las doctrinas torcidas, a las doctrinas a modo. Y la levadura de Herodes se refiere al mundo, directamente al mundo. ¿Qué levadura nosotros tomamos del mundo?
No sé si ustedes se han dado cuenta que, por ejemplo, si van al cine a ver una película que les gustó, se queda esa película en su mente. Su mente da vuelta, ahí está, después que la ven, la siguen como disfrutando en su mente la película. Bueno, esa es la levadura. Esa es la levadura que está leudando en la mente de uno, ¿no? Si yo escucho una buena prédica, leo un buen versículo, tengo un buen devocional el día de hoy, eso va a quedar en mi mente dando vueltas, ¿no es cierto? Y esa es la levadura de Dios. Pero si yo veo una novela, o sea, meto agua del mundo en mí y dejo estancado el Espíritu Santo que no puede obrar, esa es la levadura de Herodes, viene del mundo, ¿sí? Cuando pienso cosas que sabemos que a Dios no le agrada, es la levadura del mundo. Amén. Entonces debemos guardarnos de la levadura de los fariseos y de la levadura del mundo que está gobernado por nuestro enemigo, ¿no es cierto? Y después, este sería la mala levadura. Pero también hay una levadura buena, que viene de la palabra de Dios, que viene de las cosas de Dios, que si nosotros la amasamos como esa mujer en la parábola, vamos a hacer que la masa leude y que alcance a otros, que crezca, que el reino de Dios se expanda sobre esta tierra. Y es nuestra comisión principal, llevar la palabra de Dios hasta lo último de la tierra. Esa es la levadura que la iglesia tiene que llevar en este mundo. Entonces la pregunta final es: ¿a cuántos le has hablado de Dios en esta semana? ¿A cuántos lo has buscado para llevarle una palabra? ¿Por cuántos has orado por salvación y arrepentimiento? Esa es la tarea de la iglesia, esa es la levadura que la iglesia tiene que poner en este mundo para que la voluntad de Dios se pueda cumplir en más personas y más nos acompañen en aquel día glorioso que nuestro Señor Jesús nos venga a buscar. Les pido, hermanos, entonces que mediten en esto, que se queden con esta pequeñita parábola de la levadura y que analicemos qué tipo de levadura estamos consumiendo. Amén. Mis hermanos, espero que haya sido bendición, que Dios les bendiga mucho, mucho y que puedan alcanzar a muchos para el reino de Dios y que nos volvamos a ver aquel día. Gracias, Señor, por esta palabra, gracias, Señor, por habernos enseñado, por habernos dado alimento espiritual. Padre, guárdanos de todo mal. Señor, permite que crezca esa levadura en nosotros como un desarrollo espiritual, de conocimiento y de firmeza y de fe. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Gracias, te damos en el nombre de tu Santo Hijo.